¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer la revisión a todos los productos que fueron entregados a nosotros TCG en este 2022. En el video vamos a hablar qué es lo que entregó cada uno, cuál fue su estructura, cartas más importantes, un poco sobre cómo han envejecido, algunas oportunidades, mi opinión de estos mismos y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, es un amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse a apoyar este proyecto y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Lo que haremos es hacer la revisión rápida de todos los productos entregados a TCG para 2022. Esto con múltiples objetivos en mente para poder revisar si cumplieron las expectativas, qué tan bien envejecieron, cuáles son las cartas más importantes, su contenido, que con esto puedan recordar los mismos productos, que les pueda servir como una suerte de recordatorio que hay algunas cartas que puede que hayan dejado pasar, que olvidaron que fueron entregadas o que hay incluso muchas de estas que tendrían que estar dejando ir precisamente por lo que tendremos en 2023. Primero, para cartas o productos que recibimos a lo largo del año y que las fechas variaron un poco o que en sí no es como que se cuenten como reimpresiones, tenemos las cartas entregadas en la campaña de Lost Star Promotion y los accesorios de temáticas. Por la parte de las cartas Lost Star Promotion es la forma en que se entrega a nosotros TCG los artes originales de cartas que tuvieron censura para nuestro lado del juego, sea que fue parcial o incluso que se cambió por completo. Para la campaña de este año también se entregaron 12 cartas diferentes, una por mes. Estas fueron la Dragon Maid Nurse, Don Salug, Lumina Twilight Sworn Shaman, Chocolate Magician Girl, Parasite, Lumina Lightsworn Summoner, Cyber Angel Benten, Tribute Burial, Axe of Despair, Fake Hero, Cyber Angel y Daten y la carta promocional de Yu-Gi-Oh! Exile. De estas llama mucho la atención la entrega de la carta promocional de Yu-Gi-Oh! Exile, la cual se entregó originalmente en el Structure Deck Overlay Universe, producto que no llegó a nosotros TCG y que sus cartas formaron parte del contenido del Brothers of Legend de 2021. Fuera de esto, solo es una práctica que ha gustado mucho y que seguramente continuará en el juego. Es incluso impresionante que esto lleva ya 6 años y hay muchísimas cartas que no se sabía que tenían censura o que esto da para que tengamos esta práctica durante mucho tiempo. Vale la pena la mención que si alguna puede pertenecer a una estrategia útil, popular o incluso que pueda hacerse una carta potente, entonces son cartas que valdría la pena conseguir. Tuvimos para este los ejemplos de Dragon Maid Nurse, Don Salug o Cyber Angel 20, que entre formatos anteriores, arquetipos que son muy queridos para los jugadores y cartas que pertenecen a temas competitivos, estas acaban siendo mucho más caras de lo que muchos acaban esperando. Y también hasta este día no hemos tenido reimpresión de las mismas, así que es muy recomendable conseguirlas en los puntos de entrega, aun cuando sean costosas. Solo hay que ver los ejemplos de la Dark Magician Girl o las piezas de Exodia, cartas que fueron caras en su momento, pero que los precios que tienen actualmente son impresionantes por decirlo menos. Lo otro son los accesorios temáticos. Estos usualmente entregan carpeta, mat, micas y caja para deck de un cierto tema. En algunos puntos hemos tenido la ausencia de alguno de estos 4 elementos o incluso solo se ha entregado algo como micas y caja, pero en tiempos recientes ya se ha unificado que se entregan todos estos elementos. Para este año tuvimos la entrega de Magikuribo, cercano a la entrega de Battle of Chaos en el cual hizo su debut esta carta, los accesorios de Fallen of Albas también como una forma de conmemorar el lanzamiento de su Structure Deck para nosotros TCG, y por último los orientados a la temática de Elemental Hero por el soporte entregado a Neos en Power of the Elements. Sobre esto acaba siendo una buena práctica para los que no pueden obtener muchos de estos de otra forma o les interesan los diseños. Se puede cuestionar un tanto las selecciones, pero usualmente están orientados a lo más popular o mucho de lo que es popular. En el pasado hemos tenido la Dark Magician Girl de Dragon Knight, la IP Masquerena con su arte alternativo y original, Ash Blossom a Joyous Spring, e incluso sabemos que para el futuro tenemos el agendado para la Dark Magician Girl. Y si seguimos con esto, el siguiente año también deberían ser entregados 3 de estos. No hay una buena apuesta de qué podría ser el tema, pero viendo productos o aspectos que quieren empujar como la reimpresión de cartas clásicas como Blue Eyes o Dark Magician, así como el manga de Sky Striker, podrían ser buenos candidatos para los productos del siguiente año. Cubierto esto, vamos ahora sí con los productos que inyectaron nuevas cartas o que trajeron reimpresiones esperadas por los jugadores. El 27 de enero tuvimos la entrega de The Grand Creators, constructor de decks. Estos son entregados 1 o 2 veces al año. Usualmente son sets de 60 cartas que entregan 3 estrategias nuevas al juego, en conjunto de cartas reimpresas que serán necesarias o útiles para estos decks. Los arquetipos que aparecieron aquí fueron el Adventurer Token, Punk y Exosister, los cuales increíblemente todos tuvieron una suerte de juego a lo largo del año. Por la parte del Adventurer Token, ser usados como un motor para poder tener una negación, un efecto de compulsory, un descarte y mucho más gracias a soporte que fue entregado de forma posterior, fue lo que le valió que por un periodo de tiempo todos los decks utilizaran estos como un motor increíble. Punk apareció sin mucha promesa, pero los jugadores se dieron cuenta rápidamente que por sus características naturales eran excelsos en invocar 2 monstruos que incluso estarían envueltos en golpes de la lista de cartas prohibidas y limitadas, siendo el Chaos Ruler de Chaotical Magical Dragon y Crystron Halqifibrax. Esto les valía ser un impresionante motor que solo se haría mucho mejor con el paso del tiempo. Por último, Exosister, si bien era la estrategia con menos promesa,
tendría soporte muy útil e incluso por cómo se desarrolló el juego competitivo, también acabaron siendo muy importantes por un periodo de tiempo. Para algunos otros apuntes en este producto fue por fin entregada la carta que se decidió que tendríamos a través del concurso del Create a Card Project en 2020, siendo Insector la estrategia ganadora, y también por cómo se utiliza el arquetipo. En este set se dieron prácticamente la reimpresión de todas sus cartas importantes. Para algunas otras impresiones útiles o que vale la pena señalar, tuvimos Emergency Teleport, puesta 3 copias en una lista cercana y que hizo de la carta una muy buscada por cuántas copias podían usarse ahora. También por lo ya dicho de los Punk, y fuera de esta, algunas reimpresiones de cartas que alcanzaron la rareza Collector Rare como Torrential Tribute, Solemn Strike o el mismo Emergency Teleport. De los temas mencionados, los arquetipos de Adventurer Token, Punk, Exosister e Insector tienen sus respectivos videos de análisis y el mismo set también le hicimos su revisión. Para el 11 de febrero tuvimos la entrega de Battle of Chaos, el primer set principal del año. Los sets principales son entregados 4 veces al año, están compuestas de 101 cartas diferentes, siendo 80 cartas que nos llegan desde OCG, 12 cartas originales de TCG, 8 importaciones y una reimpresión de alto valor de colección. Para este producto tuvimos todo esto en conjunto de una carta de forma adicional, la cual sorprendió mucho, siendo el Dark Magician del 25 aniversario, por lo que esto incluso le dio mucho más valor. En este producto también se nos entregó Libromancer, original de TCG orientado a la invocación de ritual. Para los temas que aparecieron con este producto solamente tuvimos a los Dinomorphia, temática de monstruos de tipo dinosaurio orientados a la invocación de fusión, con la particularidad de que casi todas sus cartas son trampas que exigen como pago la mitad de los puntos de vida, pero que mientras menos puntos de vida tenemos, el deck se hace mucho más potente. Tuvimos también soporte para Dark Magician, Blue Eyes o DDD, hablando de temas relacionados al anime. Aquí llegaron algunas piezas que eran complementos de arquetipos muy potentes como Flugandrace and the Advent of Adventure, Guardian Chimera para Despia, próxima a recibir su Structure Deck. Tuvimos también la aparición de otras cartas que serían fundamentales para otros decks, cartas de tipo Tech que verían mucho juego, como Illusion of Chaos, un buscador de Magician Souls que incluso fue pieza clave para los decks de Based que aparecieron en el año, o Dark, de Dark Charmer Gloomy, el Charmer de oscuridad que por la popularidad y potencia del atributo sería una carta que vería mucho juego. Otros arquetipos también recibieron muy buen soporte como Vampire, Ghost Trick, S-Force o Mutant, solo mencionando algunos. En sí, el set no significó una revolución como lo que fue el producto anterior, siendo Burst of Destiny, pero ya que sí dio piezas importantes por la cercanía de la entrega de Grand Creators y que incluso muchas cartas se hicieron importantes a través de estrategias que no esperábamos, el set tuvo un impacto muy decente. De este producto, Dinomorphia, Vampire y Libromancer tuvieron su video de análisis. También tuvimos la actualización de Ghost Trick debido al soporte entregado. También tenemos la revisión del sobre como tal, hablando de todo lo que es entregado, cuáles son las cartas más importantes, genéricas y mucho más. En febrero también tuvimos la entrega del OTS 18. La fecha es un tanto errática ya que cada territorio lo comenzó a entregar en diferentes puntos. Los sobres de OTS solo se pueden conseguir a través de la participación en torneos de tiendas oficiales y no hay otra forma de poder conseguirlos. Entregan 3 cartas de rareza Ultimate, 10 cartas Super y 13 o más cartas comunes. Este número fluctuó mucho este año, pero hasta ahora no ha superado una cantidad como de 16 o de 17 cartas. Como una nota, las cartas de rareza Ultimate solo se pueden conseguir a través de estos productos. Ya no es como antes que cada producto principal entregaba muchas de estas cartas. Y como tal, el producto de OTS está diseñado para poder dar incrementos, reimpresiones o correcciones de texto que cartas que lo van a necesitar, cartas que se hicieron muy populares o que están próximas a que se hagan bastante necesarias. Para las cartas Ultimate teníamos a Dogmática Eclesia de Virtuos, usada por el motor Dogmática, Divine Arsenal AA Zeus Sky Thunder, increíble monstruo de Xyz que era muy relevante en su momento, y también de Fusion Destiny, que debido al uso de Predaplant, Berta Anaconda y del Destiny Hero Destroyer Phoenix Enforcer fueron increíbles selecciones. Otras cartas que aparecieron aquí que vale la pena mencionar fueron Destiny Hero Dasher, un blanco muy solicitado en su momento por el uso con este motor, la justicia de incrementar la rareza de Babycerasaurus después de muchos años de esperarlo, reimpresión de Token Collector y de Quaggar Hercules, una hand trap que era muy necesaria y útil por cuanto Sword Soul apareció en el juego, y Quaggar Hercules debido a la aparición de B-Trooper y su fugaz aparición en el meta. Muchas listas utilizaban este monstruo a través de Ready Fusion y por donde se conseguía esta carta de fusión tenía un precio increíblemente alto. Algunas otras cartas como Monk of the Tenji, que era muy usado también en Sword Soul, una carta que se sintió repetida siendo la Insector Picofalena, entregada en esta misma rareza unas semanas antes en The Grand Creators, pero en general el producto comenzaba a tener un cuidado muy específico o un diseño que permitía explicar todas las selecciones de este set. El set de OTS 18 cuenta con su video de análisis en el canal, allí hablamos de todo lo que ofrece este set a fondo. Para el 11 de marzo tuvimos la entrega del Hidden Arsenal capítulo 1, uno de los sustitutos de los Special Edition. Tal y como el nombre lo dice, esta entrega reimpresiones de los sets de Hidden Arsenal, abarcando desde su primera hasta su cuarta edición. En estos productos fueron donde se entregaron muchas cartas de rareza Dual Terminal, la cual también estaba ausente desde hace un tiempo para el juego y que se aprovechó este producto para traerlas de vuelta. Lo que entregaba este set era una de 7 cartas de rareza secreta, uno de 6 dados coleccionables con imágenes de los arquetipos que eran reimpresos en este set y 2 sobres, cada uno de estos con 3 cartas de rareza Ultra Dual Terminal, una carta común Dual Terminal y 14 cartas comunes. El set se componía de 171 cartas diferentes, siendo 32 cartas de rareza Ultra y todas las demás cartas del set aparecían en rareza común y la posibilidad de aparecer en rareza común Dual Terminal. En el anuncio de este set se nos dijo que aparecería aquí la esperada reimpresión del Dragonity Knight Barcha, uno muy necesario que no apareció en 2021 a través de Ghost from the Past en su primera edición y que por las cartas de soporte del reestructurado del Dragonity Drive hacía falta para poder jugarlo en un presupuesto más bajo. Además de esta carta, algunas que cargaron con el atractivo del producto fueron algunas cartas populares de formatos anteriores como de Edison o de Goat, con cartas como Armory Arm, Power Tool
Dragon, Fórmula Synchron, Miss Worm o incluso una reimpresión de Night Island antes de que tuviera una errata. Muchas cartas populares de anime también aparecieron en rareza ultra de Dual Terminal. El set tuvo sus problemas, como que si bien reimpresiones de arquetipos completos dieron posibilidad de conseguir bases completas y muy accesibles como de Naturia, Ice Barrier, Miss Valley o Ally of Justice, solo por mencionar alguna, en realidad no eran temas muy solicitados, teniendo como concepto una buena idea, pero que los temas elegidos se sentían bastante pobres. El set tardó mucho en llegar considerando que tuvo cambios para su fecha de entrega. Pensar que se dio la información de que habría soporte Dragonity a finales de 2020, la entrega del soporte fue en abril de 2021 y que en marzo de 2022 apareciera la última de las cartas se sentía por completo fuera de lugar. También en los primeros artículos de promoción de Konami de este producto se mencionaron temas que tendrían reimpresión como los Worm o los Genex, los cuales simplemente no aparecieron. El hecho de que sea el capítulo 1 implica la existencia y pronta entrega del capítulo 2, el cual afortunadamente tiene temas mucho más actuales y populares, como lo son los Gishki, Constellar, los Evil Swarm y muchos más. Por último, mucho de lo que le daba valor a este set era Skill Drain en su primera reimpresión en años después de verla liberada de la lista, y en este mismo año tuvimos meses después 3 reimpresiones, una en rareza común, ultra y ultimate, deshaciendo cualquier clase de valor que tuviera este producto. El set como tal tiene su análisis en el canal, en el cual hablamos a profundidad de muchos de los elementos mencionados recientemente. De temáticas que aparecieron aquí, Dragonity, Ice Barrier y Naturia también cuentan con sus videos de análisis, este último incluyendo el soporte entregado en Darkwing Blast a finales de año. Para el 15 de abril tuvimos la entrega del Structure Deck Albas Strike, mismo que daba soporte a la temática de Fallen of Albas y de Branded, mucho de la historia que ha sido contada desde la entrega del Rise of the Duelist. El Extra Deck daba nuevas e increíbles capacidades a la estrategia, se les entregaba su Shadow Fusion temática, un monstruo increíble de la mano de Mirror Jade de Ice Blade Dragon. Estas dos cartas sumadas a cartas adicionales como Aluber, entregado of Dawn o Majesty, o Guardian Chimera en Battle of Chaos abrieron la posibilidad a que fuera un deck bastante potente. El contenido de forma adicional del Structure Deck era muy bueno, daba muchísimas piezas que en solitario serían útiles y valiosas no importa qué. Cartas como el Red Ice Darkness Metal Dragon, Chaos Dragon Levianir, los dragones de Caos en conjunto de Starlich Safer Dragon o el Omni Dragon Brotaur. Para otras cartas útiles en solitario tuvimos al Thunder King y Radiant de los Kaijus, Artifact Sight, Ghost Ogre Snow Rabbit, Effect Veiler, Gold Sarcophagus, Pot of Extravagance, Cold by the Grave, Dark Ruler No More, Verkan Only One, Dimensional Barrier y mucho más. En sí era un gran producto para subir el poder de la temática, o incluso el contenido en solitario era bastante atractivo, aunque el deck fallaba por completo en el concepto de comprar 3 piezas de este y tener una estrategia competente. Si bien tenía muchas cartas buenas para ir segundo o primero, era muy complejo y torpe poder utilizarlas sin depender de cartas muy específicas como Branded Fusion. Afortunadamente fueron entregados muchos de sus complementos muy rápidos y en sí el Structure Deck vio mucho movimiento gracias a lo genérica y potente que era la Branded Fusion en solitario. El tema de Branded Despia, así como lo que hacen las cartas entregadas de soporte en el set y la revisión final del contenido del Structure Deck cuentan con sus videos en el canal. Para el 6 de mayo tuvimos la entrega de Ghost from the Past de Second Haunting, siguiendo con la idea del Ghost from the Past de 2021. Estos productos tenían el mismo concepto, entregan cartas ultra, la posibilidad de que se obtuviera una carta de rareza Ghost y muchísimas reimpresiones e importaciones útiles. No obstante, se aprendieron de los errores generados de la primera versión, como que eran cartas completamente fuera de lugar, muchas útiles pero que no seguían una buena lógica, la entrega de cartas nuevas se veía severamente castigada por los ratios, y considerando que eran temas que pudieron hacerse populares y utilizados, pero a través de entregarlos a bajo costo, muchas fueron las problemáticas del set entregado en 2021, pero para la versión de 2022 se cambió todo de este. El set ahora es uno mucho más grande, siendo uno de 183 cartas diferentes, repartidas en 174 cartas ultras y 9 de rareza Ghost. Las cartas de rareza Ghost eran mucho más fáciles de poder conseguir y en lugar de entregar este producto con 3 sobres, se entregaba ahora con 4, dando 5 cartas de forma adicional. Para las cartas importadas, este pasó a TCG el reestructurado de los Sanctuary, la actualización de las cartas de los agentes, siendo bastante similar en trato a lo que vimos con Dragonity para 2021, pero se aprendió de los errores, dando aquí todas las reimpresiones e incluso incrementos de rareza de cartas que lo iban a necesitar. Se dieron importaciones de cartas muy importantes para sus estrategias hogar, como el Borderland Dragon, Decode Talker Hit Soul o el Crystal Beast Rainbow Dragon. También se dio una cantidad impresionante de importaciones para poder terminar muchos productos que estaban incompletos desde OCG o de muchas cartas promocionales de la Shonen Jump. Para las cartas reimpresas, conjuntos de arquetipos o cartas en solitario que eran muy caras o que por soporte reciente se agradecieron mucho. Solo mencionando algunos, las cartas Vision Hero, las cuales gracias a Faris, Increase y Bion se hizo de este un motor mucho más accesible. Ghost Trick en sus cartas más importantes como Lantern Mary, que por su edad y popularidad también fueron muy solicitadas. DDD para poder incrementar su rareza, reimprimir cartas que solo existían en Structure Deck e incluso hacer legal para todos los territorios algunas cartas. Hablando de reimpresiones, se dio la reimpresión de las cartas que aparecieron originalmente en el Structure Deck de Zombie Horde, destacando la Necroworld Banshee, pero dando otras piezas como Glow Bloom o Doom King que también estaban aquí. Fusiones de vainilla que serían muy necesarias para algo como Ready Fusion, como Rare Fish, Mystical Sand o Sandwich. Reimpresión de cartas que aparecieron en sets muy específicos y que se hacían caras por esta razón, como Cold Radiator y Generator desde Feast of the Gadgets. Cartas que solo aparecieron en producto fijo y que por su popularidad eran mucho más caras de lo que deberían, como el Chimera Tech Mega Fleet Dragon o el Dark Magician de Dragon Knight. Las cartas más importantes y caras de ciertos temas como The Generator a través de Mardel, Hela, Jormungandr o su campo. La reimpresión casi completa de arquetipos como Plunder Patrol, Tenji o Despia para hacer que más jugadores los pudieran utilizar. Una impresionante cantidad de cartas útiles y caras que se incrementa su rareza como Doppel Warrior, Galaxy Soldier, Raisa de
Mega Monarch, Sky Cavalry Centaurea, el número 38 Hope Harbinger, el número 60 Dugaris, el número 97 Dragluvion, Crystron Halqifibrax, que era muy solicitado en ese tiempo, y muchas más. Un set de increíble contenido que era casi imposible que no hubiera algo que pudiera llamarles la atención o que pudieran obtener a través de este mismo. El asunto de Ghosts from the Past es que es un set tan grande que es casi imposible que a través de comprar productos cerrados se pudiera obtener lo que se buscaba. Esto dio y actualmente todavía hay muchas posibilidades para que muchos jugadores obtengan cartas que están en un precio bastante bajo, pero como tal, comprar producto cerrado es difícil para poder recuperar un poco de lo que se invierte en este. De este producto, los arquetipos de agentes, Code Talker y Tenji cuentan con sus propios análisis, así como el mismo Ghosts from the Past como un producto hablando mucho más a fondo de su contenido. Para el 20 de mayo tuvimos la entrega de Dimension Force, segundo set principal del año y que seguía de la entrega de Battle of Chaos. Este no tuvo una variación como lo mencionado con Battle of Chaos y el Dark Magician, así que sí fueron las 101 cartas que usualmente se manejan. En este set se entregan los nuevos temas de Scareclaw y Therion. Por la parte, Therion es un arquetipo que se siente más como un motor que puede equipar múltiples de sus nombres o monstruos que compartan sus tipos desde cementerio para obtener ciertos efectos, y Scareclaw es un arquetipo que se enfoca en llegar a su monstruo jefe de Link para poder ganar a través de la fase de batalla. Scareclaw también comienza a contar una historia con su nuevo protagonista siendo Visas Starfrost. El set también entrega soporte para decks como Ancient Warriors, Exosisters, Punk, Predaplant, Dynamorphia, mucho soporte zombie, Odd-Eyes y The Weather Painter, solo mencionando algunos. Las cartas más importantes que se entregan con este set son Therion King Regulus y Therion Lily Borea, que son un negador y buscador de magias y trampas temáticas, que por sus características, estrategias como Ricas on Avalon o plantas como tal pueden utilizar, y por la parte de Regulus, decks como ABC, Earth Machine y muchos más pueden echar mano de esta negación. Otras cartas como Beyond the Pendulum, que es lo más cercano que está TCG a Heavy Metal Force Electromite, Psychic End Punisher, el monstruo de Synchro nivel 11 más genérico y útil que existe hasta hoy y que es un miembro honorario de Punk. Como tal, Dimension Force tampoco entregó muchas cartas importantes o que pudieran generar un cambio inmediato en lo que tuvimos en el juego. Gracias a la cantidad de híbridos en el juego de ese tiempo, el soporte Punk y Therion fueron lo suficientemente potentes y útiles para generar un cambio en el juego competitivo. De este set, los arquetipos de Ancient Warriors, Scareclaw y Therion cuentan con sus respectivos análisis. El tema de zombie tiene muchísimos videos en el canal, incluyendo duelos o formas de jugarlo, así como el video de revisión de este mismo producto. En junio tuvimos la entrega del sobre OTS-19. De nuevo, sobres que solo se pueden conseguir a través de la participación de torneos en tiendas oficiales. Misma configuración y detalles que el número 18 explicado hace unos momentos, con la diferencia de que este dio 16 cartas de rareza común. Para las cartas de rareza Ultimate tuvimos a Fallen of Albas, Water Enchantress of the Temple y Skill Drain, sorprendiendo un tanto que las tres cartas pudieran usarse a 2 o 3 copias, cuando usualmente una de las selecciones de las Ultimate se lleva de forma regular a solamente una copia. De las cartas de rareza Super, este set puso muchísima atención a formatos anteriores, cartas como Caius de Shadow Monarch, Trap Eater, Pain Painter, Lonefire Blossom y Gorz The Emissary of Darkness, aunque estas dos últimas son comunes, son muy útiles y necesarias para estos formatos. Reimprimen 3 cartas de DD, siendo Baphomet, Oracle King the Ark y Flame King Genghis. El monstruo de main deck fue muy usado cuando apareció el soporte de DD y abandonado rápidamente. Por la parte de Oracle King the Ark fue un incremento de rareza y por ende también solicitada, mientras que el Flame King Genghis, debido a que todas las listas lo utilizan a 2 copias, de la noche a la mañana se volvió muy buscada con todo y que fue un promo de Megalata. La otra carta sería Forbidden Chalice, que es la más genérica y útil de este set. También se dio la sorpresa de entregar 2 cartas de tokens, siendo el Mask y el Slime Token. Para algunas otras cartas o notas, la reimpresión del Hercules Beetle y el Kuwata Alpha es por ser los 2 materiales del Quaggar Hercules que vimos en el OTS-18. Se entrega una reimpresión adicional de Night Assailant, pero esta vez con su rata funcional que hace sus efectos hard ones per turn, haciendo que la entrega del Hidden Arsenal fuera para apoyar un formato anterior, y también reimpresiones de cartas que fueron liberadas en ese tiempo como Fairy Tail Snow o Destrudo de los Dragon's Freezon. El análisis a fondo y comentarios adicionales sobre todas las cartas y toma de decisión de muchas de estas se encuentran en su propio video de análisis. El 17 de junio tuvimos la entrega del siguiente Legendary Duelist, siendo el Duels from the Deep. Los Legendary Duelists son productos que entregan soporte para temáticas que vimos en el anime. Previamente, en las primeras 6 versiones de este producto se tenían temáticas como de protagonistas, antagonistas, villanos y más. A partir de la séptima entrega, que fue el Rage of Wrath, se cambió a que se daría soporte basado en atributos, y también que cada uno de los sets daría soporte a solamente 3 temáticas y o personajes. Este cambio significó que menos personajes recibirían soporte, haciendo que tardaran más tiempo en poder dar más cartas, pero a cambio podemos ver una cantidad mayor de cartas de soporte para ayudar y también más reimpresiones en estos mismos para poder hacer que jugar los decks sea mucho más fácil. También a partir de la séptima entrega, cada uno de estos sets en su lanzamiento original entrega una carta de rareza Ghost, que si bien ya mencionamos previamente en algo como Ghosts from the Past, en las ediciones de 2021-22 estuvieron ausentes durante muchísimo tiempo para el juego. Duels from the Deep es la 9ª edición de este tipo de sets y está orientado en el atributo de agua. Por ende, los arquetipos que recibieron soporte fueron Shark, muy relacionado con la temática de Varian, Umi y todo lo relacionado al uso del personaje de Mako Tsunami y Marincess. Por la parte del soporte Shark fue un incremento de poder considerable. En el que se tuviera que entregar soporte Varian hacían que muchas de estas cartas tuvieran que ver con planes de juego muy específicos o situacionales, no permitiendo que se sintiera como soporte tan útil, aunque si les interesa la temática de Varian, esta nunca fue más fácil y potente de utilizar. El soporte Umi generó que este deck se volviera uno de control increíble, a través de piezas como Ocean Dragon Lord Kairu Shin, un monstruo tipo Floodgate que en presencia de Umi puede resolver los juegos, Doom Kraken, que es una suerte de hand trap de batalla
de efecto compulsory, o Electric Jellyfish, que es un negador. Es un poco de lo que recibió el deck. También piezas como Fish Sonar, que es un buscador para una impresionante cantidad de cartas y más. Por último, Marincess recibió mucho soporte que le ayudó a poder corregir muchos de sus problemas y alcanzar nuevos horizontes. Cartas como Spring Girl o Dive para poder extender o buscar lo que haga falta, Coral Triangle y Aqua Argonaut funcionando como buscadores y monstruos jefes negadores, y algunas otras cartas que se pueden sentir muy situacionales, pero que ya con lo entregado no se tiene mucha más queja. El set entregó buenas reimpresiones para que se pudieran usar los decks desde cero. No fue algo tan bueno como lo entregado con Synchro Storm, pero sí se sentían muy lógicas las elecciones. El número 101, el Silent Honor Arc, fue la carta Ghost y se implementó de forma adicional la entrega de Forbidden Droplet para poder empujar el producto. Al set le hicieron falta reimpresiones o incrementos de rareza de algunas cartas como Legendary Ocean para Ume, Beautiful Princess para Shark o The Blue Slug para Marincess. El problema de los sets de Legendary Duelist en general, sean en su lanzamiento o en sus reimpresiones a través de los Legendary Duelist temporada algo, es que si bien están dirigidos a un público mucho más amplio, siendo los que vieron el anime o recuerdan estos personajes, siguen siendo temas muy específicos y es difícil que más jugadores abran este tipo de producto a menos que se tenga la garantía de que entregarán una carta para el juego competitivo. Los tres temas no tuvieron impacto competitivo fuera de un gran recorrido de Marincess en un YCS, pero que fue más a través de la ignorancia del oponente de cómo funcionaban estas cartas antes que de la potencia del deck, y por ende la implementación de Forbidden Droplet fue bastante lógica. No obstante, el producto no tiene algo que le sostenga como tal y las cartas caras de este han casi desaparecido por completo, y las cartas sobrantes muchas se sienten casi como relleno. Los arquetipos de Shark, Umi y la actualización a Marincess con el nuevo soporte, así como el video de revisión del producto, también están en el canal. Para el 22 de julio tuvimos el Legendary Duelist temporada 3. Los Legendary Duelist temporada algo también forman parte de los sustitutos de los Special Edition. Estos están diseñados para entregar reimpresiones de dos de los Legendary Duelist. El temporada 1 reimprimió las primeras dos ediciones de estos mismos, el temporada 2 los siguientes dos, y el temporada 3 fue el que dio las reimpresiones de Legendary Duelist Immortal Destiny y Magical Hero, siendo la quinta y sexta edición respectivamente. De estos dos productos vale la pena hacer la mención de que contenían cartas muy solicitadas y caras por su relación a arquetipos muy queridos y que también tuvieron cierto uso competitivo. Por la parte del Immortal Destiny, Evil Hero Dusted Gold y Malicious Bane fueron entregados con un short print que las hizo cartas increíblemente costosas, mientras que por la parte del Magical Hero dio soporte Elemental Hero muy útil de la mano de Liquid Soldier y Sunrise, así como soporte impresionante para Dark Magician con cartas como Soul Servant de Dark Magicians o de forma mucho más clara Magician Souls, utilizado en múltiples decks competitivos como Spiral o Eldritch para poder dar mucha más velocidad y consistencia, haciéndolo un producto que por esto mismo debería ser muy perseguido. El contenido de los Legendary Duelist temporada son similares a lo dicho con el Hidden Arsenal capítulo 1, por eso la mención de ser sustitutos de Special Edition. Cada pieza entrega un dado, que para estos tuvimos 6 diseños diferentes, con los diseños de la señal de los Heroes siendo la letra H, el Dark Magical Circle, el rostro del Elemental Hero Neos, Young Synchron y dos dados que nos enteramos un tanto después con el rostro del Dark Magician y de la Dark Magician Girl. Daban también dos sobres que contenían 18 cartas, estas se dividían en 3 cartas de rareza ultra y 15 comunes. De las cartas ultra tuvimos la variación esta vez de que podrían aparecer en 3 colores diferentes, siendo el amarillo, es decir, en la rareza ultra clásica, azul y rojo. Este último color estuvo ausente por mucho tiempo desde la entrega de las cartas de liga hace muchísimos años. También una carta de rareza secreta de 10 posibles, este número se incrementó respecto al entregado con el Hidden Arsenal que previamente eran solamente 7. De las cartas de rareza secreta tuvimos 4 importaciones. Las que vale la pena mencionar fueron el Harpy's Pet Dragon Fearsome Fire Blast, que sí mejora mucho lo que busca hacer su estrategia hogar, así como el Mystical Elf White Lightning, que significa un negador para estrategias que utilizan monstruos de vainilla. Las otras 6 cartas secretas contenían cartas que aparecieron en los sets que se entregaron con los ya mencionados, como Soul Servant, The Dark Magicians, Liquid Soldier y Sunrise. Para lo que fue el contenido del set como tal, quitando las cartas mencionadas, eran 128 cartas diferentes, siendo 30 cartas ultras y 98 comunes. En estas se encontraban a Dusted Gold, Malicious Bane y Magician Souls. También se encontraron y entregaron algunos incrementos útiles de rareza o cartas que también eran muy solicitadas por muchos jugadores. Algunos ejemplos como Predapractic, Apprentice Illusion Magician, Quick Draw Synchron, Young Converter, Satellite Warrior o Tuning. Algunas reimpresiones adicionales que se agradecieron como Necroface, la cual ya tenía muchísimos años, algunas cartas solo disponibles previamente como premios y mucho más. El set fue soberbio para conseguir las estrategias de Earthbound Immortal, Evil Hero y The Dark Magician, pero para todos los demás temas u objetivos este quedó mucho a deber, sumado a que tampoco fue la tarea más simple poder obtener las reimpresiones más buscadas de las cartas ya mencionadas. Sí fue un producto muy esperado y solicitado por las cartas tan importantes que se mencionan, pero estas, fuera de Magician Souls que ya no ha tenido juego competitivo, son solo para jugadores muy específicos. Dark Magician como un arquetipo, tanto de las primeras cartas que involucran el soporte de este producto y lo entregado con Battle of Chaos, así como el análisis de este producto, también tienen videos en el canal. Para el 5 de agosto tuvimos la entrega del siguiente set principal, siendo Power of the Elements. Tiene la misma configuración de las 101 cartas de forma usual. Para los arquetipos que hacen su debut fueron Sprite, arquetipo que se enfoca en potenciar y maximizar el uso de todos los monstruos de nivel, rango e índice 2. Tearlaments, estrategia orientada a la fusión que tiene la gran capacidad de que cuando sus nombres principales caen al cementerio por efecto, pueden fusionar utilizando cartas en mano, campo y cementerio, regresándolas de vuelta al deck. Vernusylph, motor para decks de atributo de tierra que da increíbles capacidades de extensión, ayuda a no
no depender de invocaciones normales y más, así como la aparición del arquetipo original de TCG siendo los GOTY, arquetipo de tipo Fish orientado a la invocación de sincro que permite llevar a cabo esta en el turno del rival y que se enfoca mucho en remover, sea sus propias cartas o las del oponente como forma de interrupción principal. Tuvimos la sorpresa en este producto que se entregaron cartas de soporte a Morphtronic. Esto llamó la atención ya que estas debieron haber sido entregadas originalmente en lo que hubiera sido el siguiente Legendary Duelist temático, como lo dicho con Duels from the Deep, pero orientado al atributo de tierra, siendo el Duelist of Pyroxene. Para algunas otras cartas entregadas tuvimos soporte Neos y Neospatian, Exosister que obtuvo una pieza con capacidades diferentes pero que le dieron muchísimo más alcance. Sobre esta misma línea, Matt Mech recibió Circular, su carta tipo Magician Souls que le permitía hacer un deck de combo mucho más fuerte, piezas adicionales de otros temas como Therion, Scarecrow y cartas genéricas increíbles como Garura, Wings of Resonant Life, increíble blanco para superpolimerización o algunas otras cartas como Ultimate Slayer, algunas opciones para el futuro o formatos diferentes como Kurikara de Incarnate, una suerte Hand Trap, Ultimate Slayer, una carta que promete ser staple para el futuro y algunas más. Este producto marcó un antes y después para el juego competitivo que tuvimos. Piezas como Matt Mech Circular hicieron que pudiéramos ver un nuevo deck en el juego competitivo. No obstante, los grandes monarcas fueron Sprite y Tearlaments. Por la parte Sprite era un deck increíblemente consistente y por sus capacidades permitieron combinarlos con el motor Frog para poder echar mano de Thoroughly Awesome en prácticamente todos sus combos. Esto sumado al hecho de que estas jugadas requerían una o dos cartas, le permitían usar muchas cartas de poder o hand traps para poder alcanzar estos objetivos. El otro deck fue Tearlaments, que la capacidad de poder utilizar materiales para la invocación de fusión de mano, campo y cementerio le permitían acceder a ciertos monstruos jefes para facilitar o forzar los juegos. Sumado a híbridos con cartas como Dangers y adicionales, le valieron ser un deck no tan consistente como lo que ofrecía Sprite, pero con una potencia mucho más alta. Incluso esto se podía hacer en el turno del rival gracias a algunas piezas como Tearlaments Havnis. Es difícil explicar el impacto que ha tenido Power of the Elements en el juego, desde jugadores que consideran que la creación de estos dos arquetipos fue un error por el nivel de poder al que se elevó el juego competitivo, pasando por los jugadores que no pudieron o no han podido conseguir las cartas. El hecho de que un deck tan potente y costoso como Sprite se viera superado apenas unas semanas después por Tearlaments y sus complementos, y la parte de que como todos los sets conforme pasa el tiempo veremos que también envejecen, cuántas cartas de estos productos se hacen bases necesarios, es mucho de lo que hizo Power of the Elements el producto más importante del año para modificar el juego competitivo de los productos principales. Todo lo que había antes en el juego competitivo, estrategias como Despia, Sword Soul, híbridos y construcciones increíbles como Flu Wonderies, Exosister, Matt Mech y muchos más, se vieron eclipsados por completo por estos dos decks. La estrategia de GOTY, Neo, Neospatian, Sprite y Tearlaments tienen sus videos de análisis en el canal. También tenemos un video revisando el producto y también uno avisando del tremendo impacto que tendrían los Sprite cuando estos apenas aparecieron en OCG, y las estrategias de Sprite y Tearlaments cuentan con videos sobre cómo contrarrestarlos utilizando hand traps, floodgates y cartas de side deck contra los mismos. Para el 26 de agosto tuvimos la entrega del constructor de decks Tactical Masters. De nuevo, los constructores de decks entregan 3 estrategias nuevas al juego y en este mismo producto se entregan muchísimas reimpresiones de cartas que serán necesarias o útiles para estos mismos. Para los decks entregados tuvimos a los Bylance, arquetipo de péndulo que tiene como funcionamiento que sus cartas se pueden mover de forma vertical, es decir, pasar de ser escalas o magias continuas a monstruos, o de ser monstruos a escalas o magias continuas, o de forma horizontal, estando en la zona de monstruos principales que si cambian de posición pueden llevar a cabo cierta acción. Los Runic, que retoman una estrategia abandonada por años que se acerca al rival se quede sin cartas en su deck para que a través de esto se pueda ganar, lo consiguen a través de múltiples efectos para meterse con el juego del rival y que en cada acción remuevan cierta cantidad de cartas boca arriba en el tope del deck del oponente. Y por último las Labyrinth, arquetipo de monstruos Fiend, están orientados al uso de cartas trampa que quitan monstruos de campo. Al hacerlo, muchas de sus cartas harán de estos efectos algunos más potentes, nos darán ventaja adicional o le provocarán muchos más problemas al rival. Este constructor de decks es el que mayor innovación ha traído. Estos sets se caracterizan por tener la mayor cantidad de estrategias con funcionamientos originales, muchas veces a costo de que son ideas tan ambiciosas que son poco funcionales, pero es por mucho el mejor que hemos tenido en mucho tiempo. Este también dio reimpresión de cartas importantes como Astrograph Sorcerer, Scapegoat, Book of Eclipse, Trap Trick, Drolan Lockbird, Cosmic Cyclone, Anti-Spell Fragrance, Reckless Greed e Imperial Iron Wall. Algunas de estas llegan incluso en rareza Collector Rare por el mismo tipo de producto que son. De las estrategias, Labyrinth ha recibido increíble soporte y muchos jugadores esperan que el deck pueda mejorar mucho más a partir de la llegada de Photon Hypernova, incluso para evidencia de torneos de OCG con golpes severos a Tearlaments, Sprite y Kashtira. Este ha sido uno de los candidatos a ser un deck mucho más serio. Runic se combinó con Sprite por los niveles naturales de algo como Hoggin e incluso ya es un campeón de YCS, uno de los decks más odiados en lo que presenta Master Duel para lo que tenemos en días recientes. Y Bylance es un deck con mucho potencial, pero que por menos esfuerzo se pueden alcanzar mejores resultados con estrategias más simples y potentes. Las estrategias de Bylance, Runic y Labyrinth cuentan con sus respectivos videos de análisis en el canal, así como la revisión del set como un todo en general. Para el 16 de septiembre tenemos la entrega de la Megalata de 2022 con el nombre de Teen of the Pharaoh's God. La Megalata es usualmente uno de los productos de reimpresiones más importantes que tenemos año con año. Esta siempre está presentando variaciones y este año no fue la excepción. Para datos de lo que sería la Megalata, reimprime la mayoría de las cartas de los sets principales lanzados el año anterior, siendo Blazing Vortex, Lightning Overdrive, Dawn of Majesty y Burst of Destiny. Tuvimos la grata sorpresa de que se entregaron los promos
promos de las megalatas de los 3 años anteriores, siendo Nibiru de Primal Being, Dark Ruler No More y Dimension Shifter para 2019, Radice Dark Dragon para 2020 y el Crossout Designator para 2021. La implementación de reimpresiones muy solicitadas y buscadas por los jugadores, como las 6 hand traps más conocidas, incluyendo la Ghost Bell and Haunted Mansion, Ghost Ogre and Snow Rabbit y Lash Blossom and Joyous Spring, staples muy buscadas como Lightning Storm o Forbidden Droplet, y la sorpresa de que teníamos las primeras importaciones del producto del History Archive Collection desde OCG, que además de entregar soporte a arquetipos que vimos en el anime, también daba nuevos artworks para cartas muy significativas, que acaban siendo la Dark Magician Girl, Red Eyes Dark Dragon y el Blue Eyes White Dragon, en conjunto de prácticamente todo lo valioso de los 4 sets principales mencionados, con la notable ausencia de todo el arquetipo de Sword Soul. Cada lata entregaba 3 sobres que contenía cada uno una carta de rareza Prismatic Secret Rare, 2 ultras, 2 super, una rara y 12 comunes, y el set se componía de 36 cartas Prismatic, 45 ultras, 30 supers, 43 raras y 121 comunes. La megalata acaba entregando prácticamente todo lo que los jugadores hubieran esperado y requerido. Mencionamos ya muchas cartas, pero algunas otras como Pot of Prosperity, Destiny Hero Destroyer Phoenix Enforcer, Diviner of the Herald, Underworld Goddess from the Closed World y muchas más aparecen aquí. En sí, el producto lo que dio fue soberbio. No obstante, hubo cambios o particularidades que no gustaron a muchos jugadores a pesar de la gran cantidad de cartas útiles. Lo primero es que debido a que en años anteriores estábamos acostumbrados a recibir cartas pertenecientes de Structure Decks o de constructores de decks, estas cartas se sintieron como ausencias considerando que muchos jugadores esperaban la entrega de estos para poder jugar. Otro cambio fue que las cartas foil en anteriores años se entregaban en una rareza diferente a la original en la cual aparecieron, permitiendo que cartas que tuvieron mucho más uso de lo que se esperaba o que fueron mucho más simbólicas aparecieran en rareza más alta, y que para las cartas de rareza máxima no tuvieran esta misma para que pudieran aparecer en rareza ultra o super y que fueran mucho más fáciles de conseguir. La queja general fue que la sección de cartas ultras estaba repleta de cartas inútiles que no tendrían ningún uso fuera de las nuevas cartas de los dioses egipcios por su popularidad y los promos de la megalata de 2019, haciendo que todo el valor estuviera en las cartas Prismatic, que serían obviamente las más difíciles de conseguir. Dependerá mucho sobre cómo se aproximaron a este producto, pero dio la posibilidad a muchísimos jugadores que pudieran conseguir staples y cartas que de otra forma tendrían una etiqueta de precio muy alta y casi artificial. Tenemos videos abriendo una lata, 3 megalatas y el análisis del producto como tal. Muchas de las cartas y estrategias que aparecen en este producto pertenecen a sets que aparecieron en 2021, por lo cual si quisieran los análisis de muchos de estos temas, les recomiendo ampliamente revisar la versión de este video entregada en 2021. Para el 30 de septiembre tenemos el Structure Deck Crystal Beast. Para el soporte entregado Crystal Beast es increíble tal y como lo han manejado con muchos soportes de temas que reciben este trato. Los claros ejemplos de estos son Crystal Beast y Sacred Beast, que antes de este soporte apenas si se podían considerar como decks competentes para poder jugar, y después de esto tuvieron muy buenas oportunidades o incluso fueron contendientes mucho más serios para juegos en locales e incluso regionales. El Structure Deck reimprime todas las cartas temáticas, incluye las que aparecieron en el Legendary Duelist de hace unos cuantos años. También tiene algunas cartas útiles genéricas como Cosmic Cyclone, Foolish Burial Goods o la recientemente liberada Metaverse, pero lo que se llevó la atención de este producto fue que se entregó con 4 hand traps de increíble uso y rango, siendo la Ghost Bell and Haunted Mansion, Ash Blossom and Joyous Spring, Dimension Shifter y Contact Sea. Estas 4 cartas estaban en duda por cómo muchos de los productos para nosotros TCG son modificados y que se les acaba quitando valor, pero el deck acabó pasando completo y fuera por la estrategia tan competente que se entregó o por las hand traps tenía muchísimo valor. Con este pasó un fenómeno bastante peculiar, considerando el contenido del mismo hubiera sido un Structure Deck que los jugadores hubieran peleado por ellos, hubieran abierto para tomar las hand traps, cartas útiles y genéricas para dejar el resto en el olvido o casi regalarlo, tal y como lo vimos que pasó con otros Structure Decks como The Soul Burner o The Cyber Strike. La diferencia que tuvimos fue que estas hand traps, quitando Contact Sea, fueron reimpresas recientemente en la megalata de 2022, por lo que la euforia por obtener estas cartas ya no fue tan alta, haciendo que muchos jugadores incluso hoy en día duden sobre si ir por el producto debido a la disponibilidad de todas estas cartas. El arquetipo de Crystal Beast tiene su video de análisis en el canal, allí incluso revisamos qué es lo que hacen los Advanced Crystal Beast. También tenemos la revisión final del producto y otro video abriendo una pieza de estos mismos. Para octubre tuvimos el lanzamiento del sobre de OTS 20. De nuevo, por variación de fechas en las regiones no mencionaremos una fecha como tal. Tiene la misma configuración y detalles similares como los 18 y 19 explicados en este video, pero la cantidad de cartas comunes de este producto fueron solo 14. Las cartas Ultimate fueron la Ghost Reaper and Winter Cherries, Sky Striker, Ace Ray y Aluber de Jester of Despia. Sobre sus lógicas, Ghost Reaper se volvió muy necesaria por el formato definitivo que mostraron Sprite y más tarde Tearlaments en OCG. Sky Striker Ace Ray debido a la atención a este deck por la historia de OCG Structures y también por la reimpresión de Magnificent Mavens de la cual ya vamos a hablar, y por la parte de Aluber considerando los accesorios, la cantidad de soporte, el Structure Deck y mucho más, simplemente tenía sentido, más porque también tuvimos la aparición de Fallen of Albas en la edición pasada. De las cartas Super tuvimos a Necomane King, que tiene mucho sentido considerando su uso en Tearlaments o con Dark World, e incluso tuvo un cambio en su texto para hacerlo mucho más claro. La entrega de cartas útiles para el juego competitivo como Nimble Beaver o Herald of Orange Light, algunas que se agradecen por donde aparecieron originalmente como el Ninja Grandmaster Saizo, que llegó en Shadows in Valhalla y por ende había muy pocas copias del mismo. Al mismo tiempo tuvimos reimpresión de cartas que se sentían un tanto innecesarias o sin una buena explicación, como Morphtronic Earphone o Gadget Gamer, que aparecieron unas semanas antes en Power of the Elements, solo que en rareza común. Para el token tuvimos el Option Token, que sigue sin explicar
explicar de por qué se dieron los tokens de este año, pero que se agradece la práctica, y muchas otras cartas que pertenecen a formatos anteriores, como algunas orientadas a Blackwing, algunas cartas genéricas que son útiles no importa qué, como Abyss Dweller o el número 22, hasta incluso cartas que comenzaban a valer más de lo que deberían o serían necesarias, como el Naturia Sacred Tree o el King of the Swamp. El set de OTS-20 cuenta con su video de análisis explicando lógicas, conjeturas y cuáles son las mejores cartas para avanzar por las mismas. Para el 21 de octubre tuvimos la entrega del Darkwing Blast, último set principal del año y que modificaría también mucho de lo que veríamos para el juego. Para los arquetipos que hacen su debut tenemos a los Kashtira, temática de monstruos de nivel 7 que dependiendo de las acciones del rival o atacar con sus monstruos principales pueden remover boca abajo recursos de diferentes zonas, sea de extra deck, mano, campo o incluso cementerio. También gracias a su monstruo de Xyz siendo el Shangri-Ira permite que cada vez que esto sucede podamos seleccionar una zona de magia o trampa o monstruo principal del rival para que no la pueda utilizar mientras está este monstruo boca arriba en campo. El otro son los Bestial, monstruos tipo dragón que se pueden invocar desde la mano seleccionando un monstruo de atributo de luz o oscuridad en cualquier cementerio. Se invocan y se remueven los blancos. Esto se puede hacer un efecto rápido en presencia de un monstruo del oponente. Al mismo tiempo, pertenecen a un motor que permite tener capacidades increíbles de reciclaje desde las removidas, destruir una carta en campo tributando un monstruo dragón, buscar las demás piezas de estas características y otros efectos útiles como buscar un monstruo tipo dragón del deck a la mano al final del turno, enviar un monstruo invocado de forma especial que controle el oponente al cementerio o acelerar el uso del motor. En este set se entregan las cartas del arquetipo de Amazonas, las cuales considerando que en Power of the Elements se dieron los Morphtronic y aquí las Amazonas, hace mucho sentido uno de los siguientes productos a que entreguen las cartas faltantes del Duelist of Pyroxene. Se entrega soporte impresionante para la estrategia de Blackwing que hacen muy útiles incluso cartas viejas, soporte ninja que también tenemos garantizado para el siguiente año y hacerlos un deck mucho más competente, soporte Draco Slayer que si bien no se da ninguna carta con un efecto soft once per turn, todavía tienen todos los elementos conocidos para hacerlos un deck de combo increíblemente potente y consistente. Se entrega la Muckracker from the Underworld que daría soporte a Dark World y también piezas útiles para muchos decks, pero que por la lista agregada en fechas recientes de este producto se hicieron mucho más necesarias. Algunas como Sprite para Sprite y conllevar el golpe a Running Toadin, Tearlaments Kit Kalos para hacerlos incluso más opresivos y algunas cartas interesantes o que llevan al siguiente nivel muchos de sus decks, como Lady Labyrinth of the Silver Castle o el Warsea Dragon Cialantis. Darkwing Blast se vio muy empujado por la lista de cartas prohibidas ilimitadas que tuvimos en esos días. Lo que antes hubieran sido cartas opcionales o cartas para intentar nuevos planes de juego, ahora son cartas absolutamente necesarias, pues son la única forma de poder llevar los decks todavía. Este set no tuvo el impacto que Power of the Elements porque no debutaron los dos decks más competitivos del año aquí, pero sí tiene muchísimas consecuencias. Cartas como Kashtira Fenrir, que es una staple automática en casi todos los decks y que seguro que será limitada en un punto del juego para nunca moverse. Las cartas principales de Kashtira que con el soporte para 2023 serán un deck increíblemente opresivo. Tearlaments que no se vio mermado por la lista mencionada y que Rulkalos solo hizo mucho más claro el dominio del deck. Sprite para intentar que Sprite siguiera en el juego competitivo y de forma significativa los Bestial, creados para contrarrestar lo que propone Tearlaments y lográndolo, pero en el proceso prácticamente dejando fuera de cualquier posibilidad a los decks que tienen cartas de estos atributos en el cementerio. Incluso cartas bastante modestas en rareza protagonizarían más problemas en el futuro, como el entregado a Naturia, que con solo 3 cartas solucionan todos sus problemas menos el reciclaje que no tiene el deck de forma natural. A raíz de la entrega de la lista y este set, la brecha entre los decks se hace mucho más marcada, con Tearlaments siendo el más representado y Sprite apenas arriba de los demás decks que intentaban presentar resistencia. Los Bestial como un motor, Blackwing, Kashtira, Naturia y Draco Slayer tienen sus propios videos de análisis en el canal, explicando su funcionamiento, complementos y mucho más. También tenemos el video de análisis de este producto y uno donde también abrimos una caja de este set. El 5 de noviembre se entrega Magnificent Mavens, uno de los últimos productos del año y que por su contenido y fecha de entrega es lo que toma el lugar de lo que vimos en años pasados con Maximum Gold. Desde el diseño y anuncio del producto sabíamos que este se basaba en un producto entregado a OCG, siendo la Secret Shiny Box, que entregó soporte a Mayakashi, Sky Striker y Witchcrafter. Este producto tuvo la particularidad de que entregó micas de 6 diseños diferentes, 2 de cada uno de los 3 arquetipos que mencionamos que da y que también se dio para nosotros. Por el diseño aparece la Gravekeeper Trap, dando la información de que entonces aquí es donde aparecerán las cartas de Ishizu, pertenecientes a la Legendary Duelist de tierra, el Duelist of Pyroxene, y haciendo lógica la entrega de las demás cartas faltantes en Power of the Elements y Darkwing Blast. El último detalle era que tendríamos la aparición de una nueva rareza siendo la Pharaoh's Rare. Al momento de entrega del producto se presentan muchísimas sorpresas, además de las cartas nuevas anunciadas, se dan reimpresiones para hacer mucho más fácil el armar estos decks, destacando una buena cantidad de cartas Sky Striker. Se entregan las cartas de soporte Ishizu que en conjunto de Tearlaments son lo que dominó el juego competitivo en OCG hasta la entrega de listas muy agresivas, la reimpresión completa del arquetipo de Sword Soul incluyendo su pieza que apareció en 2022 siendo el Kixing Long Yuan, su segundo sincro nivel 10, por fin se entrega la reimpresión de cartas que fueron liberadas a mediados de año como Yatagarasu o Change of Heart, la entrega de cartas prometidas como Black Loser Soldier, Soldier of Chaos o Trap Trixera, pero el contenido adicional sorprendió demasiado. Aquí se dieron las reimpresiones de muchísimas cartas que durante el año se sintieron como ausencias o que por alguna razón no se habían dado, muchos incrementos de rarezas y también reimpresiones para que ciertas cartas no fueran mucho más costosas de poder conseguir. Solo mencionando algunas de estas tuvimos a Mizuki, Doomdozer, Chaos Hunter, Beautiful Princess, Bururu Atiknister, Blue Eyes Abyss Dragon, Galaxy Eyes Afterglow Dragon, Elder Entity Entis,
Cat Shark, Turtle the Awesome, Onibimaru Soul Sweeper, Nightmare Cerberus y Phoenix, Borrel Sword Dragon, Apollos Above the Goddess, Harpies Feather Duster, A Legendary Ocean, Instant Fusion, A Hero Leaps, Dark Calling, Secret Village of Spellcasters, Cyber Rep System, Lightning Storm, Triple Tactics Talent, Anti-Spell Fragance, Skill Drain, Non-Fusion Area, Lighty Shadow Imprisoning Mirror, Ghost and Match, Evenly Match, Infinite Impermanence y Ice Dragon's Prison. De forma adicional se dieron 18 cartas de rareza Pharaoh's Rare, 2 añadidas al set y 6 que podían aparecer en rareza ultra normal o con esta mejora. Magnificent Maven sorprendió muchísimo con su increíble contenido en la cantidad de cartas útiles, genéricas y baratas que entregaron. Sorprendió mucho que fue un producto que no se anunció ni empujó mucho y lo entregado fue no menos que increíble. Tuvimos variaciones en las cartas de rareza Pharaoh en Europa y América, siendo algunas de letras secretas y otras ultra. El problema como tal del set es que a partir de la entrega de las cartas de Ishizu, el juego competitivo se ha mantenido estático, e incluso por evidencia del juego de OCG, aún con golpes a las cartas de Ishizu que aparecieron aquí, requerirá un poco más de agresión para que Tear Laments pueda desaparecer. Hay pocos peros para el producto, y considerando que el producto en que se basó siendo el Secret Shiny Box, también tendrá una nueva edición en OCG para este año siendo el Secret Utility Box, y por cuanto gustó y se entregó, muchos jugadores esperan que tengamos la repetición de esto para 2023. Es llamado por muchos el mejor set de reimpresiones del año. Tenemos videos de revisión a lo que hacen las cartas Ishizu, el análisis de lo que entrega el set como tal, apertura de 5 piezas del mismo e incluso revisión del meta a raíz de la aparición de este producto para que puedan complementar o entender qué fue lo que provocó en el juego. Para el 18 de noviembre tenemos la entrega del último producto de reimpresiones de 2022, siendo el Battles of Legend Crystal Revenge. Battles of Legend importa a nosotros TCG un producto de OCG que es el Animation Chronicle. Este producto hace cartas físicas, muchas cartas que vimos en el anime, y también por la temática da reimpresiones de muchísimas cartas relacionadas con el mismo. Por el diseño del producto y también por algunas otras cartas que se nos entregaron en tiempos recientes, sabíamos de la entrega de las cartas Advanced Crystal Beast en este producto. El set se componía de 105 cartas diferentes, 61 ultras, 36 secretas y 10 cartas de rareza Starlight Rare. Algunas de las cartas secretas y Starlight Rare están repitiendo nombres. De las cartas de rareza Starlight Rare están por doquier, desde cartas actuales y que no dejarán de tener uso como Super Polimerización, Borreload Savage Dragon o Access Code Talker, otras pertenecientes a otros formatos como Yatagarasu o Blackwing Armor Master, hasta las 5 piezas de Exodia. Para las cartas nuevas más significativas tuvimos Clockwork Knight, increíble carta de soporte para algo como Cyber Dragon, en Shuffle, que si bien en este punto no tiene mucho para Elemental Hero considerando su flexibilidad y que fue entregada para Neos originalmente, tiene un gran futuro. La entrega de algunas cartas interesantes como los Doodle Beast, piezas de tipo Tech para los dinosaurios, el número 2 Ninja Shadow Mosquito para su uso en Sprite como una carta de tipo Tech. En sí, de las cartas nuevas, fuera de las ya mencionadas, tenemos a los G-Golem, motor de tipo Cybers para poder subir la escalera de estos mismos rápidamente. Para las reimpresiones, considerando el tema, se toman muchas libertades para ayudar a muchos jugadores. Tal y como lo mencionamos con otros productos, da reimpresiones para ayudar a formatos viejos. Este para Edison da muchísimas, como casi todos los nombres útiles Blackwing, algunos sincros como el Revive King Hades o el Doom Kaiser Dragon, da reimpresión de cartas que aparecieron en productos originales de TCG que tuvieron configuración de constructores de decks, ejemplos como Chaos Space o el soporte Toon a través de Toon Chaos o el Utopic Draco Future que apareció originalmente en King's Court. Este set también dio muchas piezas faltantes o que necesitaban reimpresión para ayudar a muchos jugadores. Algunos ejemplos de estos tenemos las 2 cartas faltantes del arquetipo de Plunder Patrol, siendo su Link y su equipo, considerando lo entregado en Ghost from the Past, piezas de extra deck muy útiles y puntuales como Artemis o Celine, hablando de monstruos de Link. En esta misma línea, monstruos como Avenged Savior, Hieratic Seal of the Heavenly Spheres o incluso la esperada reimpresión de las Links de la Evil Twin. Monstruos jefes esenciales como Borreload Savage Dragon o Access Code Talker. Otras reimpresiones que ayudan con otros temas como Diddy Crow, que se hace muy cara de vez en vez, Token Collector por la reimpresión completa de Sword Soul en Magnificent Mavens, Frightful Patchwork y Echim Chain, haciendo que solo Guardian Chimera sea la única carta que falta para reimprimirse para hacer que el deck de Fallen of Alba de Branded sea mucho más accesible. El set tuvo sorpresas bastante gratas, no obstante la mayoría de las buscadas eran de rareza secreta y no tan fáciles de poder obtener, haciendo que dependiera mucho del producto cerrado o de obtener las cartas sueltas. Muchos jugadores se quejan del contenido de este por estar por doquier, por dar muchas cartas que se sienten inútiles en este punto, pero los Battles of Legend usualmente tienen su máximo valor conforme pasan los años. Dio muy buenas reimpresiones que hacían falta, aunque considerando la ejecución de este en años anteriores, sí se siente que queda de ver un tanto, pero de nuevo también es mucho sobre cómo piensen aproximarse al mismo. De este producto tenemos el video de análisis de todo el producto como tal y también un video abriendo una pieza del mismo. Y por último, para el 3 de diciembre llega el Structure Deck Dark World. Este es otro de los reestructurados de los cuales ya teníamos conocimiento. Dark World fue meta en su momento por su increíble potencia. Muchos años han pasado y ahora gracias a la invocación de Link, velocidad de juego y cartas de complemento como Danger permiten explotar mucho mejor sus capacidades. El soporte fuera de una nueva versión de Rainbow y algunas piezas como Genta no dan efectos soft ones per turn como lo vimos en su tiempo, pero sí les permiten que la búsqueda, explotación y generación de todos sus planes de juego sean más simples. Algo como hacer el efecto de Ceruli para tirar Silva y dejar al oponente sin mano requería mucha suerte y cartas específicas. Hoy en día es algo que una construcción adecuada puede lograr sin muchos problemas. También presenta la mejora dicha con Crystal Beast y con las Trap Tricks que mencionamos en su reciente video de análisis. Es una impresionante mejora de lo que tenemos antes y después del Structure Deck. Incluso este producto fue mucho mejor para TCG
TCG en el respecto de que tuvimos cambios en 3 cartas, pero diferente a lo que estábamos acostumbrados. Esto fue para hacerlos mucho mejores para usarse solamente comprando un producto. Novedad que no habíamos visto en un Structure Deck previamente fuera de no cambiar cartas. Esto sí marcó un antes y después. Dark World presenta múltiples problemas. Uno de los principales es que una de las cartas más atractivas era Skill Drain, pero esta carta fue reimpresa 3 veces en este año a través del Hidden Arsenal Capítulo 1, OTS 19 y Magnificent Mavens, ni siquiera un mes de lanzamiento de este producto, por lo que muchos jugadores ya la tienen. Fuera de esta, algunas cartas útiles y agradables como la reimpresión de algunas cartas Danger, pero no estamos en el punto en que fueran tan solicitadas o buscadas. Otro punto es que los movimientos dados en la lista hacen que 2 cartas letales para el deck como Macrocosmos o Dimensional Fissure sean liberados y condicionando mucho a este. Y lo último es que el formato de Ishizu Tier Laments en el que nos encontramos obliga a todos los jugadores a castigar, condicionar y poder dejar sin cementerio al oponente, por lo que cartas como Dimension Shifter, Abyss Dweller, las cartas de Ishizu, Diddy Crow, Bestials y más abundan en prácticamente cualquier main, extra y side deck, haciéndolo un pésimo momento para la entrega del mismo, más cuando por coincidencias cualquiera los puede vencer sin muchos problemas. El Structure Deck quedará para el futuro, todavía falta el paso de Kashtira que ni siquiera deja generar cementerio o poner monstruos en campo, pero después de estos 2 formatos tiene una gran promesa por la potencia que puede llegar a tener. El arquetipo de Dark World cuenta con su arquetipo de análisis, también una revisión final sobre el consejo de cómo aproximarse junto a su revisión e incluso la apertura de una pieza de estos en el canal. Eso cubriría todos los productos que fueron entregados para nosotros en 2022. Vamos ahora con los aspectos positivos, negativos y algunos otros puntos. Primero, para los aspectos positivos, y a reserva de que cada uno tenga una opinión diferente, 2022 ha sido el año más impresionante respecto a reimpresiones que hemos tenido en la historia del juego. Esto abarca múltiples puntos, como que son muy correctos los momentos de entrega de estos mismos, el cuidado de producto es bastante impresionante, tanto como para poder promover productos que nos llegan en el futuro, algunos productos que fueron entregados recientemente y que en general muchas cartas puedan bajar de precio o que más jugadores se puedan unir al juego. Si hay alguna carta que consideren que no se reimprimió para este año, posiblemente la veamos para el primer semestre de 2023, o incluso puede llegar a ser alguna carta que ni siquiera tiene un año de haber sido entregada y que todavía no califica para poder ser reimpresa. Aunque sobre esta misma línea, 2022 también nos entregó anomalías bastante interesantes. Un gran ejemplo de esto acaba siendo Halo de la estrategia de Despia. Este fue entregado en agosto de 2021, para la entrega del Structure Deck fue muy solicitado y para mayo de 2022 este ya había sido reimpreso. Incluso tuvimos incrementos de rareza en otros productos del año para que se pudiera hacer mucho más accesible esta carta. Tuvimos algunas otras cartas que tuvieron estas características, piezas de Sword Soul, piezas de Ethereum, piezas del motor Adventurer Token, pero en sí ninguna carta un tanto más costosa como lo acabó siendo Halo. No obstante, hay que mantener esto en mente porque no sería difícil que para el siguiente año entonces tuviéramos reimpresiones muy rápidas de cartas que no deberían ser tan costosas simplemente porque son muy utilizadas. Un ejemplo perfecto de esto acaban siendo los Bestial, handtraps muy necesarias y que aun cuando fueron entregadas en rareza bastante baja, no sería difícil que viendo el cuidado que se tuvo para el producto, para las cartas que se reimprimieron en este año, tuviéramos alguna sorpresa bastante grata que aparezcan bastante pronto. Otro aspecto que se pulió bastante fueron los tiempos de entrega de los productos, quitando el Hidden Arsenal Capítulo 1 que incluso este tuvo múltiples modificaciones en su fecha de entrega, prácticamente todos los productos fueron entregados en el mejor punto posible, sea como lo dijimos previamente, para poder prevenir o incluso para poder adelantarse a la entrega de muchos productos. Una constante que tuvimos para 2021 es que mucho del producto fue bastante bueno, pero si se hubiera entregado por un formato diferente, entonces muchos de estos productos hubieran sido espectaculares, y en ese respecto 2022 prácticamente todos los productos se entregaron en el mejor punto posible. El mercado de lo que acaba siendo colección, jugadores coleccionistas, se ha incrementado y se ha fortalecido como en ningún otro tiempo. Desde sorpresas como la aparición del Dark Magician del 25 aniversario en Battle of Chaos, la impresionante cantidad de cartas Starlight Rare en Battles of Legend, estas incluso abarcando diferentes formatos como el actual Edison Goat, cartas increíblemente populares, la nueva rareza Pharaoh's Rare en Magnificent Mavens, la aparición de nuevos artworks de cartas clásicas, la continuación de prácticas de entregar cartas de increíble valor de colección o de rarezas muy altas, de rareza Ghost, de rareza Starlight Rare en los sets principales, de las cartas Collector Rare a través de los productos tipo constructores de decks, y que todo esto se haga incluso a través de sets principales, de sets que tienen un increíble contenido y que no solamente se están empujando o se están valiendo de este tipo de cartas. Es bastante impresionante que se haya logrado esto. Esto incluso sabemos que seguirá y se fortalecerá a través de 2023. Ya tenemos anunciada una nueva rareza del 25 aniversario. Esto es solamente a unos días de empezar 2023. Quién sabe qué tanto nos vaya a sorprender a lo largo del siguiente año. Ya lo mencionamos bastante, pero el cuidado que se está dando para formatos anteriores es increíble. Si bien todavía hay algunas cartas muy importantes, significativas, que no sabemos cuándo llegarán, aun cuando tenemos lógicas de cartas muy importantes como de Substitute, que este tendría que estar apareciendo en Maze of Memories por lo ya explicado en su video, para este año no se desperdició una sola oportunidad para poder estar entregando estas cartas tan necesarias o que de un momento para otro muchos jugadores buscan. Estas prácticas de reimprimir cartas viejas para poder ayudar para los formatos alternativos siempre se ha dado, pero para este año estuvo muy presente. Se le puso muchísimo cuidado a la entrega y composición de cada uno de los productos entregados en 2022. Todos estuvieron muy
bien diseñados, tuvieron increíbles lógicas, hubieron muy pocas cartas que no se pudieron explicar, hubo muchas menos cartas repetidas como lo mencionamos en múltiples puntos de 2021. Pero no solo esto, también tuvimos revoluciones para muchos productos. El claro ejemplo de esto es Ghosts from the Past de su versión de 2021 y la versión de este año. La de 2021 tenía un concepto interesante, pero tenía muchísimos problemas. Para la de 2022 se aprendieron de esos mismos problemas, se eliminaron, las buenas prácticas continuaron y se mejoraron. Prácticamente estos dos productos son inconexos cuando se ve la ejecución de cada uno de estos, pero esto solamente acaba reflejando el cuidado del producto. Todavía lo tuvimos para 2022 a través del reestructurado de Lost Sanctuary que apareció en Ghosts from the Past, pero para este año sí se nos entregaron muchos de los Structure Decks que vimos que fueron anunciados en OCG y que llegaron intactos para nosotros. Y por último, y siguiendo con esta misma línea, los Structure Decks no solamente llegaron intactos, sino que para el último del año, el de los Dark World, este incluso se acabó mejorando. Esta acaba siendo una diferencia bastante significativa porque hemos tenido múltiples puntos del juego en el cual se cambian cartas que hubieran ayudado a muchos jugadores, que son muy buenas formas de poder hacer que los jugadores avancen por este producto. Pero para los Structure Decks de este año solo se cambió la Ice Dragon's Prison a través del Fallen of Albas, que no modificó en absoluto el valor de esta misma, e incluso para el último producto se entregaron 3 cartas más, 3 cartas que hicieron que este producto incluso fuera mucho mejor para nuestra versión de TCG, lo cual en el pasado nunca se había dado. Para los aspectos negativos, algo se tiene que estar haciendo con los productos relacionados con los Legendary Duelist, ya que son los productos más débiles que tenemos hoy en día. Si bien, como lo hemos mencionado en múltiples análisis y entregas de productos de este tipo, es que están demasiado orientados a un tipo de jugador y si no les interesa, no acaba siendo diferente a que no les interesen productos de reimpresiones, Structure Decks con temáticas muy específicas. Algo se tiene que estar haciendo para que estos puedan mejorar. Estos mejoraron mucho desde que dejaron de ser Duelist Pack y se convirtieron en Legendary Duelist, pero fue bastante claro que los 3 productos tipo Legendary Duelist entregados a nosotros TCG este año tuvieron cierta problemática. Para el Legendary Duelist Duels from the Deep se tuvo que estar agregando Forbidden Droplet para que este tuviera más atractivo y apenas si se acabó logrando. Para el Legendary Duelist temporada 3 que reimprimió el Immortal Destiny y el Magical Hero, tenía cartas bastante importantes y que fueron perseguidas por muchos jugadores, y este se puede llegar a justificar considerando que está cargando todavía pecados del diseño original, pero incluso muchos jugadores acabaron muy molestos de la entrega de este producto. Y por último, lo que hubiera tenido que ser la importación del Duelist of Pyroxene, que este se acabó dividiendo en 3 productos, y de entrada se tenía la teoría que se dio este cambio para poder capitalizar de las cartas de Ishizu que iban a ser muy buscadas, pero una vez que fue entregado Magnificent Mavens, estas cartas son increíblemente accesibles, así que muy posiblemente se acabó dando este cambio porque si se hubiera entregado el Legendary Duelist como tal, hubiera castigado a muchísimos jugadores y muchas de las otras cartas no hubieran acabado teniendo atractivo o incluso pudieron dañar el producto. Que 3 circunstancias tan específicas se estén dando a través de productos de tipo Legendary Duelist puede acabar siendo solamente una coincidencia, pero algo se tiene que hacer en general para poderlos hacer mejor. Hay algunos productos que todavía están presentando una suerte de short print que acaba castigando de sobremanera el poder avanzar por el producto cerrado y también afecta un tanto para poder avanzar por las cartas sueltas. Esto no implica que en cada uno de los productos se esté entregando valor estratosférico, tampoco se está pidiendo un producto fijo como algo como Duel Devastator que entregó prácticamente las mismas cartas y todas eran bastante necesarias, pero sí acaba marcando una gran diferencia que incluso lo tuvimos con Magnificent Mavens. El contenido de este fue impresionante por donde fuera que se le viera y este acabó siendo un producto bastante exitoso, por lo cual estos elementos de short print, de cartas que aparecen o no aparecen, se podría hacer algo al respecto y todavía hacer que el producto sea muy interesante. Todavía tenemos muchísimas cartas que hacen falta que tengan una reimpresión y esto es un tanto ambiguo alabando lo bueno que fue este año respecto a poder estar reimprimiendo muchas cartas, pero en definitiva tenemos cartas puntuales y grupos de cartas que por alguna razón todavía no se han dado. El perfecto ejemplo de esto acaba siendo el contenido de Genesis Impact. Para la estrategia de Drytron, los monstruos de main deck fueron reimpresos casi inmediatamente, pero incluso ya pasaron 2 años y hasta el día de hoy no hemos tenido reimpresiones de sus monstruos de ritual o de sus cartas de magia. Por la parte de Evil Twin en Battles of Legend Crystal Revenge por fin aparecieron las cartas de Link, pero muchos jugadores también estaban esperando que fueran reimpresas todas las demás cartas para que fuera mucho más fácil de obtener. Y por último, para Magistus sí se acabó reimprimiendo su Link, su carta más importante, la más genérica y la más costosa, pero todavía está la duda de dónde van a acabar apareciendo las demás piezas. Esto lo podríamos acabar extendiendo a constructores de decks, algunos sets un tanto viejas, cartas puntuales pero bastante costosas y solicitadas, pero como ya lo dijimos, sí se sienten como ausencias. Una de las consecuencias más graves de cómo se han manejado las reimpresiones y la velocidad en que estas se acaban entregando es que mucho del producto que hemos tenido en el pasado, que ni siquiera han pasado años desde la entrega de los mismos, acaban perdiendo su valor de una forma muy agresiva. Cartas que fueron punta de lanza para poder promocionar ciertos productos como Skill Drain con el Hidden Arsenal capítulo 1, hoy en día este producto ya no tiene valor porque la carta más importante fue reimpresa muchas veces. Esto lo podríamos acabar extendiendo a algunos otros productos viejos, pero una vez que acaba esto sucediendo ya no hay buenos motivos por los cuales estar avanzando por estos productos viejos. Se tienen que estar abriendo, buscando y aprovechando en el momento de lanzamiento, ya que con muchos de los comportamientos que hemos estado viendo incluso se siente que abrir producto cerrado es casi una carrera contra el reloj. Y por último, aun cuando la ayuda a formatos anteriores
señores, es algo que se está agradeciendo muchísimo y tenemos la certeza de que va a continuar para los siguientes años, sería bastante bueno saber con qué cadencia, de qué formas y cuándo va a acabar sucediendo esto. En sí es bastante bueno que se sigan reimprimiendo estas cartas para todos esos jugadores que las están buscando y que no hay necesidad de estar pagando precios tan altos por las mismas. Pero ya que no tenemos buenas lógicas, productos fijos o algo que nos diga cuándo tendrían que estar llegando a las cartas faltantes, esto todavía se siente como algo errático. Para algunas otras notas, en 2022 no tuvimos un producto original de TCG, lo que se sintió como una ausencia considerando que desde 2017 a través de Pendulum Evolution año con año hemos tenido una temática original. Ya sabemos que para 2023 a través de Maze of Memories va a regresar esto, pero sí fue algo bastante interesante para 2022. La Megalata de 2023 tendría que tener un concepto muy diferente a lo que hemos tenido en años recientes. Para la de 2022 ya incluso se dieron cambios bastante significativos, pero considerando que para la del siguiente año ya no hay una temática fija como lo que tuvimos con la tablilla de los recuerdos y que el producto está en constante evolución, la única certeza que podríamos tener de esta misma es que reimprimiría los productos principales de 2022. Basado en cómo se desarrollaron los productos de este año, para el siguiente año los que tendrían que estar entregando serían el Hidden Arsenal capítulo 2, el Legendary Duelist temporada 4, la Megalata de 2023 y Battles of Legend. Los demás productos, por no tener una buena continuidad o una buena fecha en cual se entregan, no lo podemos asegurar, como lo podría acabar siendo la tercera versión de Ghost from the Past o incluso una nueva versión de Magnificent Mavens. De esto mismo, consideren cómo se manejan muchos de los productos de reimpresiones y cuáles son las cartas que se entregan con estos mismos, para saber cuánto tiempo van a tardar ciertas cartas en llegar o si siquiera lo van a acabar haciendo. Un ejemplo bueno de esto acaban siendo las cartas Marinces. Aparecieron este año en el Legendary Duelist Duels from the Deep. Para el siguiente año tendrían que entregarnos el Legendary Duelist temporada 4, que tendría que reimprimir el Rage of Ra y el Synchro Storm, haciendo que para 2024 tuviéramos que tener el temporada 5 en el que se entregue el Duels from the Deep y lo que apareció en OCG como Duelist of Pyroxene. Esto nos separa un año y medio de la reimpresión de estas cartas, por lo cual si están interesados en estas mismas tienen que estar evaluando si van a acabar esperando toda esta cantidad de tiempo o si vale la pena que las estén buscando, mucho más considerando con oportunidades que tenemos hoy en día. Esto lo pueden acabar aplicando a constructores de decks, sets principales y mucho más. Es un tanto extraño lo que acaba sucediendo con los formatos alternativos. Por un lado tenemos la constante evidencia que se están dando reimpresiones y se está ayudando para que más jugadores puedan unirse a estos formatos, pero al mismo tiempo no hemos tenido ninguna forma oficial o seria en la cual se anime a los jugadores a que se puedan unir a estos mismos. Sí hemos tenido reportes que a través de ciertos eventos, ciertas ciudades, ciertas comunidades hay formatos que son bastante activos, pero si hubiera una forma oficial, una forma en la cual se quisiera empujar, incluso a través de un evento extraordinario por alguna celebración específica, no estaría nada mal para incluso poder empujar y ayudar con esto mucho más. Y por último, debido al formato en el cual estamos y que muy seguramente este no va a cambiar a reserva de que algo increíble pueda pasar en la entrega del siguiente set principal Phantom Hypernova o que incluso tengamos una lista bastante agresiva muy pronto, y sumado al hecho de que este año fue increíble respecto a las reimpresiones, se están presentando muchísimos fenómenos para que cartas muy costosas, genéricas, útiles, bases muy potentes, arquetipos con mucha promesa sean mucho más baratos, por lo cual vale la pena estar revisando todos estos mismos, ya que estos dos factores va a ser muy difícil que se puedan acabar combinando y dando de la misma forma en que lo tenemos hoy. Para notas y comentarios finales, fue un año impresionante respecto a lo entregado en producto. Las quejas generales es ausencia de reimpresiones de cartas específicas, cómo se trató producto viejo o incluso tiene que ver un poco de la suerte y la experiencia de cada jugador. En este año ha sido el más impresionante respecto a lo que son impresiones, y si tanto fue entregado para 2022, entonces 2023 ya promete mucho, incluso considerando que hay productos que simplemente en papel tendrían que ser muy superiores, como la Megalata de 2023 que nos entrega reimpresiones de Power of the Elements y Darkwing Blast, dos productos que entregaron y cambiaron mucho del juego competitivo. De nuevo, tómense el tiempo, utilicen este video y revisen las fuentes necesarias para poder revisar qué fue todo lo entregado este año. Hay muchísimos productos que entregaron demasiadas cartas buenas, útiles y que no se va a presentar una oportunidad tan buena para poderlas obtener. Específicamente Ghost from the Past, la Megalata de 2022 y Magnificent Mavens están entregando oportunidades como no lo habíamos visto en mucho tiempo o siquiera en toda la vida del juego. Mucho de allí, por evidencia del juego, por cómo se desarrollan los formatos, sabemos que se va a acabar haciendo útil y hoy en día tienen precios muy bajos para poderlas obtener o incluso para poder invertir en las mismas. Aprovechen estas oportunidades para poder sacar el máximo provecho. En la revisión de productos de 2021 mencionamos que había muchos problemas que tenían los productos y casi todos acabaron cambiando para 2022, por ende tuvieron tan buenos rostros o fueron tan bien recibidos. Todavía hay algunos que están cargando con pecados de diseños originales como el Legendary Duelist temporada 3, pero muy seguramente para el temporada 4 o incluso para los mismos Legendary Duelist en el futuro vamos a ver algún cambio que les favorezca mucho más. Quedo muy impresionado y satisfecho con todos los productos que fueron entregados en 2022. Este ha sido el año más marcado en que más jugadores han estado agradecidos de las reimpresiones. Cartas que previamente cargaban el valor de cajas en solitario se pueden obtener por precios muy bajos hoy en día, y esta es una práctica que ayuda muchísimo para que más jugadores se puedan estar animando a conseguir las cartas, y cualquiera que sea la capacidad en la
cual participan en el juego, sea a través de jugar con sus amigos, ir a torneos locales, regionales o incluso ser jugadores que persiguen un ámbito mucho más competitivo, esto en general le acaba ayudando muchísimo al juego. Ya tenemos algunos productos que prometen muchísimo para el siguiente año, algunos que incluso por diseño original podrían tener muchos problemas, pero los productos están en constante evolución. 2022 fue un año impresionante respecto a todo el producto que fue entregado, por lo cual 2023 tendría que seguir con esta misma línea y seguir sorprendiendo a más de un jugador. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece esta revisión de productos de 2022. ¿Cuál fue su producto favorito? ¿Cuál fue el producto que no les gustó? ¿Cuál o cuáles consiguieron? ¿Cuál o cuáles tuvieron que dejar pasar? ¿Qué creen que podría mejorar de alguno de estos productos? ¿Y cuáles son los productos que esperan para el siguiente año? Sea que ya fueron anunciados y sobre su posible contenido, o que les gustaría que cambiaran muchos de estos o que fueran anunciados. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.